Muy buenos días a todos, muchas gracias por querer estar aquí como cada mañana con el libro de texto de un curso de milagros. Hoy es miércoles 28 de julio y vamos a compartir los epígrafes del capítulo 7, los regalos del reino. Los regalos del reino. Como siempre, vamos a hacer la habitual invocación de la página 30, que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir, ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Amén. Gracias. Bueno, hay un poquito de ruido de grillos. Estoy en el bosque y hay el ruido de fondo, que son los grillos. Espero que se me escuche bien para la lectura del texto. A las 10 de la mañana haremos la lección 304 que nos toca hoy. Y ahora el texto. Y nos dice, capítulo 7, los regalos del reino, 1, el último paso. Párrafo 1. El poder creativo de Dios y el de sus creaciones es ilimitado, pero no existe entre ellos una relación recíproca. Te comunicas plenamente con Dios tal como Él se comunica contigo. Es este un proceso continuo que compartes con Él, y por el hecho de que lo compartes, te sientes inspirado a crear como Él crea. En la creación, no obstante, no existe una relación recíproca entre tú y Dios, ya que Él te creó a ti, pero tú no lo creaste a Él. Ya te dije que tu poder creativo difiere del suyo solamente en ese punto. Incluso en este mundo existe un paralelo. Los padres traen al mundo a sus hijos, pero los hijos no traen al mundo a sus padres. Traen al mundo, no obstante, a sus propios hijos, y de este modo procrean tal como sus padres lo hicieron. 2. Si tú hubieses creado a Dios y Él te hubiese creado a ti, el reino no podría expandirse mediante su propio pensamiento creativo. La creación estaría, por lo tanto, limitada, y no podría ser co-creador con Dios. De la misma manera en que el pensamiento creador de Dios procede de Él hacia ti, así tu pensamiento creador no puede sino proceder de ti hacia tus creaciones. Solo de esta manera puede extenderse todo poder creativo. Las obras de Dios no son tus obras, pero tus obras son como las suyas. Él creó a la filiación y tú la expandes. Tienes el poder de acrecentar el reino, aunque no de acrecentar a su creador. Reivindicas ese poder cuando te mantienes alerta solo en favor de Dios y de su reino. Al aceptar que tienes ese poder, aprendes a recordar lo que eres. Párrafo 3. A tus creaciones les corresponde estar en ti del mismo modo en que a ti te corresponde estar en Dios. Tú eres parte de Dios tal como tus hijos son parte de sus hijos. Crear es amar. El amor se extiende hacia afuera simplemente porque no puede ser contenido. Nunca deja de fluir porque es limitado. El amor crea para siempre, aunque no en el tiempo. Las creaciones de Dios han existido siempre porque Él ha existido siempre. Tus creaciones han existido siempre porque tú solo puedes crear como Dios crea. La eternidad es tuya porque Él te creó eterno. Párrafo 4. El ego, por otra parte, siempre exige derechos recíprocos, ya que es competitivo en vez de amoroso. Está siempre dispuesto a hacer tratos, pero no puede comprender que ser igual a otros significa que no es posible hacer ningún trato al respecto. Para ganar tienes que dar, no regatear. Regatear es imponer límites en lo que se da, y eso no es la voluntad de Dios. Disponer lo mismo que Dios es crear como Él.
Dios no limita en modo alguno sus regalos. Tú constituyes sus regalos, por consiguiente, tus regalos son necesariamente como los suyos. Los regalos que le haces al reino no pueden sino ser como los regalos que él te hace a ti. 5. Yo le di al reino únicamente amor porque creí que eso era lo que yo era. Lo que tú crees ser determina los regalos que haces, y si Dios te creó extendiéndose a sí mismo hasta dar lugar a lo que eres, solo puedes extenderte a ti mismo tal como Él lo hizo. Solo la dicha aumenta eternamente, pues la dicha y la eternidad son inseparables. Dios se extiende hacia afuera, más allá de todo límite y más allá del tiempo, y tú que eres co-creador con Él, extiendes su reino eternamente y más allá de todo límite. La eternidad es el sello indeleble de la creación. Los eternos son felices y viven en paz eternamente. 6. Pensar como Dios es compartir su certeza acerca de lo que eres, y crear como Él es compartir el amor perfecto que Él comparte contigo. Hacia esto te conduce el Espíritu Santo, para que tu dicha sea total, porque el reino de Dios es íntegro. He dicho que el último paso es en el despertar al conocimiento lo da Dios. Esto es verdad, pero es difícil de explicar con palabras porque las palabras son símbolos y lo que es verdad no necesita explicación. El Espíritu Santo, no obstante, tiene la tarea de traducir lo inútil a lo útil, lo que no tiene significado a lo significativo y lo temporal a lo eterno. El Espíritu Santo puede, por consiguiente, decirte algo acerca de este último paso. 7. Dios no da pasos porque sus obras no se realizan de forma gradual, no enseña, porque sus creaciones son inalterables, no hace nada al final, porque Él creó primero y para siempre. Debe entenderse que la palabra primero, cuando se aplica a Dios, no es un concepto temporal. Él es el primero en el sentido de que es el primero en la Santísima Trinidad. Es el creador principal porque creó a sus co-creadores. De ahí que el tiempo no le atañe a Él ni a lo que Él creó. Por lo tanto, el último paso que Dios dará fue cierto al principio, es cierto ahora y será cierto eternamente. Lo que es eterno está siempre presente porque su ser es eternamente inmutable. No cambia al aumentar porque fue creado para expandirse eternamente. Si no percibes su expansión, significa que no sabes lo que es, ni tampoco quién lo creó. Dios no te revela esto porque nunca estuvo oculto. Su luz jamás estuvo velada porque su voluntad es compartida. ¿Y cómo iba a ser posible que lo que se comparte plenamente se hubiese ocultado primero para luego ser revelado? Capítulo 7. Los regalos del reino. Epígrafe 2. La ley del reino. 1. Curar es el único tipo de pensamiento en este mundo que se asemeja al pensamiento de Dios. Y por razón de los elementos que ambos tienen en común, el pensamiento de Dios puede transferirse fácilmente a él. Cuando un hermano se percibe a sí mismo enfermo, se está percibiendo como un ser incompleto y por ende necesitado. Si tú también lo percibes así, lo estás viendo como si realmente no formase parte del reino y se encontrase separado de él, con lo cual el reino queda velado para ambos. La enfermedad y la separación no son de Dios, pero el reino sí. Si enturbias el reino, estarás percibiendo lo que no es de Dios. Seguimos. 2. Curar es, por consiguiente, corregir la percepción de tu hermano y la tuya compartiendo con él el Espíritu Santo. Esto sitúa a ambos dentro del reino y restaura la plenitud del mismo en vuestras mentes. Es también un reflejo de la creación porque unifica al aumentar e integra al extender. Lo que proyectas o extiendes es real para ti. Esta es una ley inmutable de la mente, tanto en este mundo como en el reino. El contenido, sin embargo, es diferente en este mundo porque los pensamientos que dicha ley gobierna aquí son muy diferentes de los pensamientos del reino. Las leyes deben adaptarse a las circunstancias si es que han de mantener el orden. La característica más sobresaliente de las leyes de la mente, tal como operan en este mundo, es que al obedecerlas, y yo te aseguro que tienes que obedecerlas, puedes obtener resultados diametralmente opuestos. Esto se debe a que dichas leyes han sido adaptadas a las circunstancias de este mundo.
en el que parece posible obtener resultados diametralmente opuestos, porque puede responder a dos voces que se oponen entre sí. Tercer párrafo. La ley que prevalece dentro del reino se adapta fuera de él a la premisa «crees en lo que proyectas». Esa es la manera en que enseña, porque fuera del reino es esencial aprender. Dicha manera de enseñar implica que aprenderás lo que eres de lo que has proyectado sobre los demás y de lo que por lo tanto crees que ellos son. En el reino ni se enseña ni se aprende, porque en él no hay creencias, tan solo hay certeza. Dios y sus hijos, en la certeza de ser, saben que eres lo que extiendes. Esa expresión de la ley no se puede adaptar a nada, porque es la ley de la creación. Dios mismo creó la ley al crear mediante ella, y sus hijos, que creen de la misma manera que Él, la acatan de buen grado, sabiendo que la expansión del reino depende de ella, tal como de ella dependió su propia creación. 4. Para que las leyes puedan ser útiles, tienen que comunicarse. En efecto, tienen que ser traducidas para aquellos que hablan distintos idiomas. Un buen traductor, no obstante, si bien tiene que alterar la forma de lo que traduce, jamás altera el significado. De hecho, su único propósito es cambiar la forma de modo que la traducción conserve el significado original. El Espíritu Santo es el traductor de las leyes de Dios para aquellos que no las entiendan. Tú no podrías hacer eso por tu cuenta, porque una mente en conflicto no puede serle fiel a un solo significado, y por lo tanto altera el significado para conservar la forma. Párrafo 5. El propósito del Espíritu Santo al traducir es exactamente el opuesto. Traduce únicamente para conservar, en todos los idiomas y desde cualquier punto de vista, el significado original. Por consiguiente, se opone a la idea de que las diferencias en lo relativo a la forma sean significativas, subrayando siempre que esas diferencias no importan. El significado de su mensaje es siempre el mismo. Lo único que importa es el significado. La ley de Dios que rige a la creación no entraña el uso de la verdad para convencer a sus hijos de la verdad. La extensión de la verdad, que es la ley del reino, radica únicamente en el conocimiento de lo que es la verdad. Esta es la herencia y no tiene que aprenderse en absoluto, pero cuando te desheredaste a ti mismo te convertiste por necesidad en un alumno. Párrafo 6. Nadie pone en duda la relación que existe entre el aprendizaje y la memoria. Es imposible aprender sin memoria, ya que lo que se aprende tiene que ser consistente para que se pueda recordar. Por eso es por lo que la enseñanza del Espíritu Santo es una lección que enseña a recordar. Dije anteriormente que el Espíritu Santo enseña a recordar y a olvidar, pero olvidar sirve únicamente para que recuerdes de manera más consistente. Olvidas para poder recordar mejor. No entenderás sus traducciones mientras sigas escuchando dos maneras de interpretarlas, al ego y al espíritu. Tienes por lo tanto que olvidar a renunciar a una para poder entender la otra. Esta es la única manera en que puedes aprender lo que es la consistencia para que finalmente tú mismo puedas ser consistente. Párrafo 7. ¿Qué significado puede tener la perfecta consistencia del reino para los que están confundidos? Es evidente que la confusión del alumno interfiere en su entendimiento de tal significado y, por lo tanto, le impide apreciarlo. En el reino no hay confusión porque solo hay un significado. Este significado procede de Dios y es de Dios, puesto que es también lo que tú eres. Es algo que compartes y extiendes tal como tu Creador lo hiciera. Esto tiene que ser traducido porque se entiende perfectamente, pero sí necesita extensión porque significa extensión. La comunicación es perfectamente directa y está totalmente unificada. Es completamente libre porque no hay porque nada discordante puede jamás infiltrarse en ella. Por eso es por lo que es el reino de Dios. Le pertenece a Él y es, por lo tanto, como Él. Esa es su realidad y no hay nada que pueda afectarla. Amén.
Pues esta es la lectura de este día miércoles 28 de julio. Ahora a las 10 de la mañana estaremos compartiendo lo que es el libro de ejercicios, la lección 304, la cual empezaremos a las 10 de la mañana. Los espero a las 10. Muchísimas gracias a todos por estar y bendiciones. Que estén bien. No dejemos de hacer la práctica de la lectura, de los ejercicios, del manual. Tenemos que practicar, 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 practicar. ¿De acuerdo, hermanos? Bendiciones, que estén bien y gracias. Buenos días.